Mom, esta es tu vida, por Luis Ernesto Rosales. J. Charlotte Lindgren nació el 5 de octubre de 1938 en la ciudad de Denver, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, hija de John Lucero y Sally Blea. Fue educada con las monjas bajo la doctrina católico-romana. A muy temprana edad fue instruida en las artes musicales, específicamente el piano. A la edad de 9 años fue reconocida como una niña prodigio, destacándose en el Southwestern College of Music, donde estudió bajo la dirección de la renombrada pianista concertista Aidel Moe. Poco tiempo después, obtuvo su certificado como maestra de piano. La señora Moe la preparó para que algún día ella pudiera ir a tocar al Carnegie Hall. El llamado de Dios vino en mayo de 1947, cuando el Espíritu Santo vino sobre ella y literalmente la transportó al cielo. Luego de haber testificado ante la arquidiócesis, las altas autoridades de la Iglesia Católica, lo que Dios le había mostrado, que le había visto y que había recibido el llamado para predicar, después de haber sido interrogada por sacerdotes y monjas, fue inmediatamente excomulgada. Sobresalió en varias artes, siendo la escritura una de ellas. En 1951, su cuento corto The New Found Friend, El amigo nuevo que hallé, fue el único publicado entre 2,000 estudiantes del John Muir Junior High School en Los Ángeles, California. Esto apenas a la edad de 13 años. Fue galardonada con varios premios por destacar en latín, álgebra e inglés. Sus dotes en el liderazgo empezaron a brillar desde que era muy joven. Buscó ser la presidenta de su escuela. En el área deportiva, fue capitana de los equipos de voleibol, básquetbol y béisbol. Como parte del equipo de natación que entrenaba en la piscina olímpica en la ciudad de Los Ángeles, practicó clavados desde la plataforma de 10 metros. A los 14 años, se inscribió en el American Soul Clinic, donde recibió entrenamiento intensivo en el evangelismo y cómo ganar almas. En su primer día evangelizando, ganó 40 almas para el Señor. Después, como consecuencia de esto, fue puesta en la cárcel bajo los cargos de perturbar la paz. Empezó a tocar y a cantar en radio y televisión. Evangelizó en el sur de California, presentándose en auditorios y a través de la radio. Grabó su primer disco a los 17 años y se fue a Hollywood. Asistió al Instituto Bíblico Biola y a Life Bible College. Se casó en The World Church. Quedó embarazada en 6 ocasiones, pero en 3 oportunidades perdió a su bebé. Vivieron en Puerto Rico y Brasil, en donde fundaron un instituto bíblico y un centro de avivamiento. También evangelizaron en Venezuela, Panamá, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Perú y Colombia. Estaban atravesando la cordillera de los Andes cuando Dios le habló a su esposo, el reverendo Glenn Lindgren, diciéndole que tenían que venir a Guatemala, porque allí había muchas almas que no le conocían. Sus medios de transporte fueron desde un barco de carga japonés hasta trenes, buses, carretas, aviones y todo lo que tuviera ruedas. Hermana Charlotte, o Hermana Charlotte, como usualmente se le conoce aquí en Guatemala, arribó a este país en el año de 1968, junto con su esposo y sus hijos, Debbie, Jimmy y Frankie, quienes para esa época tenían 14, 12 y 7 años respectivamente, y quienes posteriormente comenzaron a servir al Señor tiempo completo. Dejando todo atrás, iniciaron el viaje en julio desde Los Ángeles, California, el cual duró 60 días y 60 noches. Pusieron todas sus pertenencias, una carpa, un órgano y muchas sillas en un furgón de 1938 y emprendieron su aventura de fe, atravesando el territorio mexicano. El viejo camión tenía que ser conducido a una velocidad de 3 kilómetros por hora cuesta arriba y avanzaba un poco más rápido, a 8 kilómetros por hora cuesta abajo. Junto con su esposo, iniciaron un programa radial en inglés, The Voice of Peace, y uno en español llamado 15 Minutos con Dios, los cuales se transmitieron diariamente en AM, FM, onda larga y onda corta a través de Radio Sonora, Radio Bea y Radio Cultural TGN en Guatemala, Radio Belice en Belice, Radio San Pedro y Radio América en Honduras, Radio Ondas de Luz en Nicaragua y Radio Faro del Caribe en Costa Rica. Con esto se alcanzó el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, el Caribe, parte de Estados Unidos, Japón, Alemania y otros países europeos y asiáticos. Siguiendo el llamado que Dios hizo a sus vidas de venir a Guatemala,
arribaron a nuestro país en octubre de 1968. Tuvieron su primera cruzada evangelística en el Parque Navidad, en la zona 5 bajo una carpa, que en su momento era la más grande de Centroamérica, misma que muchos años más tarde fue adquirida por la Iglesia Elim. Miles de almas vinieron a los pies del Señor en esa oportunidad, caracterizándose esta cruzada por señales, milagros y un mover del Espíritu de Dios poco conocido en esa época, donde la religiosidad y el tradicionalismo abundaban por doquier. Las cruzadas se extendieron por todo el territorio nacional, desde las selvas peteneras hasta los fríos del altiplano, los calores sofocantes del oriente y la metrópoli que empezaba a desarrollarse. Con su esposo Glenn alcanzaron nuestra nación y el resto de países centroamericanos, no solamente con el Evangelio de las Buenas Nuevas, sino distribuyendo alimentos, jornadas médicas y hospitales, ropa, etc., siendo de los primeros en prestar ayuda ante los diferentes desastres naturales que azotaron Norte y Centroamérica en esa época. Hermana Charlotte vivió en carne propia 2 terremotos: el terremoto del 25 de diciembre de 1951 en Santa Bárbara y el terremoto del 9 de febrero de 1971 en San Fernando, ambos en California, Estados Unidos. Además, fue un instrumento clave y muy valioso en las manos de Dios en otros 3 terremotos y 2 huracanes: el terremoto del 23 de diciembre de 1972 en Nicaragua, el terremoto del 4 de febrero de 1976 en Guatemala, el terremoto del 13 de enero de 1986 en El Salvador, el huracán Fifi del 18 y 19 de septiembre de 1974, que asoló Honduras, y el huracán Mitch, que golpeó con mayor fuerza a Guatemala y Honduras a partir del 26 de octubre de 1998. Producto del terremoto de 1976, junto con su esposo, fundó en septiembre del mismo año un centro de nutrición en la colonia 4 de febrero, donde alimentó diariamente a 400 niños, quienes también recibieron el alimento espiritual de la palabra de Dios. También había una clínica que prestaba servicios médicos y dentales, y una escuela. Aquí conoció a doña Rafa, quien en la actualidad todavía trabaja con ella en la obra en The Lord's Kitchen. En noviembre de 1977, hermano Glenn fue golpeado por una misteriosa enfermedad mientras realizaban una campaña en la Florida Zona 19. Fue operado en el Hospital Centro Médico, donde descubrieron que era cáncer pancreático y le diagnosticaron 2 meses de vida. Hermana Charlotte regresó con él a los Estados Unidos. 5 meses después, el 30 de abril de 1978, el ángel de la muerte se llevó a su esposo. Ella se arrodilló en la sala de cuidados intensivos del Hospital Desert Memorial en Palm Springs, California. Allí, ella le oró al Señor diciendo: «Te has llevado a mi esposo, mi amigo, mi amante, mi compañero. Ahora solo te pido me concedas una cosa: una doble porción de tu espíritu y la capacidad para poder cumplir el llamado que pusiste sobre mi vida cuando tenía tan solo 9 años». Enferma, después de una operación que la dejó inmóvil durante algunos meses y quebrantada de espíritu por la angustia, sufrió durante 3 años y medio una soledad terrible. Al comienzo de este tiempo, ella oyó en el cuarto donde convalecía un dulce y melodioso canto de los pájaros. A través de las ventanas entraron rayos de luz que iluminaron su oscurecido mundo. Con esa luz y la música llegó la voz inconfundible de Dios, y con ella 3 órdenes. La primera: ve a la región escandinava. La segunda: constrúyeme un hogar de niños. Y la tercera: edifica un centro de avivamiento. Su misión: bajo la unción del Espíritu Santo, anunciar el Evangelio a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. No tenía un solo centavo, ni poseía un solo metro cuadrado de terreno, pero obediente a la voz de Dios, emprendió el viaje de regreso a Guatemala, y él empezó a mover todas las piezas del rompecabezas. En la comunidad de Los Sauces, kilómetro 33,5 de la carretera al Pacífico, puso la primera piedra de su inquebrantable fe en Dios. Enfrentó la lucha de no tener los recursos tangibles. La responsabilidad asumida por ella no solo implicó cuidar niños desde bebés hasta la adolescencia, sino brazos quebrados,
dientes picados, problemas emocionales, niños fracasados en la escuela, pequeños en el más completo abandono y un sinnúmero de montañas de imposibilidades. Todo esto mientras que la guerrilla se acercaba día a día a la ciudad capital. El razonamiento lógico de su ser la impulsó a considerar todos los factores negativos uno por uno. ¿Qué iba a hacer ella con los niños, siendo extranjera en este país? Pero el milagro se realizó. Ella hizo un pacto que fue firmado y sellado por el consentimiento verbal de Dios a sus condiciones. Señor, haré todo lo que me mandes, pero no seré limosnera, ni me rebajaré escribiendo cartas, ni mendigando ayuda para que los niños hambrientos se puedan alimentar. No usaré los púlpitos para solicitar fondos, porque tú eres el que me ha llamado a hacer esto. Deberás proveerme. No tengo iglesia, ni organización, ni respaldo financiero. No tengo absolutamente nada ni a nadie. Solo a ti, Señor, y solamente quiero depender de ti para criar a estos niños. Prométeme, Señor, que tú los vestirás, tú los alimentarás, tú los educarás. En una palabra, tú serás su padre. Tú que tomaste el lugar de mi esposo, tendrás que cubrir cada cheque que gire con fondos del Banco Celestial. Junto con su hija Debbie, trajeron a 7 bebés desnudos, llenos de piojos y parásitos, a vivir en un pequeño cuarto sin agua. Dormían en literas con muchas incomodidades y sin electricidad. Dios tocó el corazón de hombres y mujeres de Norteamérica, la mayor parte de estas personas profesionales, hombres de negocios, empresarios, amas de casa, jóvenes estudiantes, etc., quienes dejando la comodidad de sus hogares, gastando su propio dinero, vinieron a Guatemala para construir en tan solo 9 días cada una de las edificaciones que formó el complejo del hogar de niños El Refugio. Previo a esto, hermana Charlotte, pala y piocha en mano, empezó a cavar las primeras cunetas, esperando que Dios las llenara con cemento. Al mismo tiempo, colocó sin tener agua toda la tubería de PVC necesaria, sabiendo que Dios no le fallaría, y todo esto sin quitarse sus zapatos de tacón. En su edición de mayo de 1985, la revista Magisterio, en su página 34, cita lo siguiente: «He aquí una obra digna de la admiración de todos los guatemaltecos y de los extranjeros que vienen a Guatemala y la visitan. Se trata del hogar de niños El Refugio, obra iluminada a la misionera Pastora Reverenda J. Charlotte Lindgren en 1976 y actualmente en pleno desarrollo». En Guatemala fundó 5 hogares: el hogar de niños El Refugio, un hogar para viudas y desamparadas, un hogar de mujeres para delincuentes juveniles, un hogar para exprostitutas y un hogar para drogadictos, alcohólicos y exconvictos. Con el mismo amor con el que Dios la amó, ella se extendió por todos los medios disponibles a su alcance para decirle al cansado, al oprimido, al afligido, al triste, al necesitado: Jesús es tu única esperanza. Es así como obtuvo horario estelar en los canales 5 y 7 de la televisión guatemalteca. Miles fueron alcanzados y miles más escucharon el mensaje de redención del Señor Jesucristo. En 1979, el Espíritu Santo le dijo: «Levanta un ejército». Ese ejército se encuentra el día de hoy sirviendo en diversos lugares alrededor del mundo. Ese mismo año, inició un estudio bíblico para mujeres en la colonia El Bosque, en la casa de Connie de Betorazzi, tía del pastor Álvaro Flores, a quien en ese tiempo aún no conocía. Ante el poder de la palabra y el mover del Espíritu Santo, pronto hombres empezaron a integrarse al mismo. Como ya no cabía la gente, el estudio se trasladó a un costado de la Torre de Guatel, donde Connie, la hermana de Tranquila de Castañeda, le permitió utilizar la planta alta de sus oficinas para llevarlo a cabo. En poco tiempo, el lugar ya no se dio abasto, y es cuando Dios audiblemente le ordenó que empezara a pastorear sus ovejas. Por eso arrendó el Salón Maya del Hotel Sheraton, y el domingo 10 de octubre de 1982 se llevó a cabo el primer servicio del Centro Cristiano Shekinah. La iglesia comenzó con 300 personas. 7 meses después, una vez más, el Señor le habló audiblemente y le dijo que saliera a conducir en su automóvil, que Él le mostraría el lugar exacto. Y es de esa manera como la iglesia se trasladó al Boulevard Liberación 477 de la Zona 9, donde actualmente están las instalaciones de la Fiat. En aquel entonces, el lugar era un taller de mecánica automotriz, el cual ella convirtió en un centro de avivamiento.
Lo que antiguamente era la fosa donde se le cambiaba el aceite a los carros, se transformó en un hermoso bautisterio, en donde el Espíritu Santo cambiaba la vida de las personas. En 1985, fundó el Instituto Bíblico Hechos de Fe. Allí permaneció la iglesia por un periodo de 7 años hasta ser trasladados. Luego se movieron a las instalaciones de la distribuidora Mariscal, propiedad de Tranquila de Castañeda, en la calzada Aguilar Batres, zona 11, donde estuvieron por un año completo. Los servicios se llevaron a cabo entre los materiales de construcción. Más adelante, guiada por el Espíritu Santo, se movió a la sala familiar del Hogar de Niños en Palín, donde al cabo de un año construyó el templo donde actualmente funciona la iglesia Centro Cristiano Shekinah de la comunidad Los Sauces. Después de estar por 9 años en Palín, la congregación se trasladó en noviembre de 1999 al sitio donde se encuentra actualmente en zona 10. Dios le dijo que su misión como pastora en Guatemala había concluido, que había llegado el momento de pasar el manto. De esta manera, el Señor la dejó libre para ministrar alrededor del mundo sin ningún tipo de atadura geográfica. Estableció a los pastores Álvaro y Debbie Flores en la ciudad, al pastor Luis Ernesto Rosales en Los Sauces y a los pastores Marco Aurelio y Beatriz Recinos en el barrio El Gallito. En medio de todos estos cambios, y sumado a las alteraciones que el mundo empezó a experimentar, como la caída del muro de Berlín, y por consiguiente la caída del comunismo, el Señor le dijo que se fuera a Rusia, sin conocer a nadie y sin hablar el idioma, pero sabiendo que Dios le estaba hablando, hizo maletas y emprendió una nueva aventura de fe. Dios empezó a utilizarla de una manera sobrenatural. Señales y milagros empezaron a acontecer. Miembros del Partido Comunista, militares, agentes de la KGB y gente de todos los estratos sociales empezaron a conocer y experimentar un Dios que les fue negado por varias décadas. Un Dios vivo, un Dios de milagros. En un primer fax que ella envió a la oficina en Guatemala, decía: literalmente estoy viviendo el libro de los Hechos. Si predico 24 horas seguidas, las 24 horas la gente se salva. Multitudes se agolparon para escuchar de Jesús a través de los periódicos, radio y televisión. Ella alquiló el Teatro de Artes Culturales y realizó una campaña. Al final de la cruzada, los miles de convertidos no tenían un lugar a donde ir. Al igual que Jesús, al ver a las multitudes como ovejas sin pastor, sintiendo los latidos del corazón de Dios y siguiendo su dulce voz, se quedó a vivir entre los soviéticos. Estableció iglesias en diferentes partes de la hasta entonces Unión Soviética. China no fue la excepción, y de la misma manera como obedeció a Dios cuando fue a Rusia, así lo hizo también con esta inmensa nación. Contrabandeando 40 Biblias a la vez, las cuales escondía bajo sus ropas, comenzó la obra en aquel país. Viviendo entre los chinos, también pastoreó una iglesia de filipinos hasta que Dios la movió hacia otra dirección. Llevó grupos de evangelismo, drama y teatro por toda Asia. En las montañas de Tailandia, cerca de la frontera con Birmania, en Chiang Mai, construyó una escuela. Estableció un hogar de niños en Camboya. A los 50 años, sin importarle en lo absoluto, se bañó en los ríos, compartiendo espacio con los búfalos de agua, y durmió en el suelo. Nunca se preocupó de las condiciones que tuvo que pasar. Sus ojos siempre han estado puestos en Jesús y en el fiel cumplimiento de su mandato. A donde me envíe, Señor, allí iré, y haré lo que me mandes a hacer. Otra faceta en su vida ha sido el trabajar con otros ministerios, compartiendo con ellos sus años de experiencia en los diferentes campos en los cuales el Señor la ha usado. Ha sido consejera, asesora de diferentes proyectos, tales como Casa Magdalena, AMG, Misión Bíblica, el Hogar de Niños Liga de Vida Nueva en Villanueva y el Ministerio Free the Oppressed en Honduras, entre otros. Siempre ha tenido un amor y compasión muy especial por aquellos que están presos. Es así que en cada nación en la que ha ministrado, los prisioneros han sido alcanzados, no solamente con la palabra y el mensaje de salvación, sino también con alimentos, ropa y medicinas. Muchos de estos ministerios en las prisiones siguen hasta el día de hoy. Producto de las visitas a la granja penal de Pavón, fundó la Casa Hogar Misión Rescate, en medio de los cárteles de la droga en el barrio El Gallito de la zona 3.
Fue pionera en Guatemala, iniciando en la prisión de mujeres Santa Teresa, cuando ésta aún no había sido trasladada a la zona 18, así como en el Centro de Orientación Femenina COF en Fraijanes. En lugares donde se esperaba que fuera un hombre el que tuviera la iniciativa, Dios levantó a esta mujer de 1,50 m, quien sin importarle su condición de mujer, invadió el reino de las tinieblas con la luz del Evangelio. Un dato interesante es que cuando estuvo en Rusia, el jefe de la KGB, a quien todos le tenían miedo, llamó a la hermana Charlotte a su casa para preguntarle a cuáles de estas prisiones le gustaría tener acceso para ministrar. Presentó valientemente el Evangelio a miembros del Senado, la Casa Blanca, congresistas, jefes de Estado, embajadores y miembros de la OTAN. Alimentar al pobre ha sido otro palpitar fuerte en su corazón. Jesús se preocupó no solamente de alimentar el alma, sino también el cuerpo. Con este ejemplo, el 4 de marzo del 2002, abrió las puertas en la zona 1 de la ciudad de Guatemala The Lord's Kitchen, la cocina del Señor. Su carga estaba en los indigentes, limosneros, prostitutas, travestis, homosexuales y extranjeros que no tenían que comer. Ese mes repartió 4,000 raciones de comida. El día de hoy se reparte 11,000. Luego, en el año 2006, Dios abrió sus puertas de bendición de una manera sobrenatural. Y ella, sin contar con un equipo establecido de trabajo, abrió unas bodegas en el desierto de Meca, California, el cual alcanza temperaturas de hasta 52 grados centígrados, y allí comenzó a darle de comer a los miles de inmigrantes que llegan a los Estados Unidos. En un solo día dio de comer a 3,700 personas. El día de hoy, esas bodegas siguen proveyendo de comida y ropa para aquellos que en su afán de alcanzar un sueño se chocan con una terrible pesadilla. Han sido tantas las naciones a las cuales Dios le ha llevado predicando su mensaje de perdón y salvación, lugares que han sido alcanzados no solamente con la palabra, sino con el poder del Espíritu Santo manifestado con señales, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas y los 5 ministerios eclesiásticos. A través de estos 57 años de ministerio, pueblos en 5 continentes saben de Jesucristo, por la obediencia y la disponibilidad de una mujer que se atrevió a confiar en Él. La Biblia dice, y denle honor al que le tengan que dar honor. Es por eso que el día de hoy nos llena de gozo y nos complace rendir homenaje a una mujer, una sierva de Dios, que hoy cumple 70 años de vida dedicados por completo a dar gloria a Jesucristo y a llevar su mensaje de salvación alrededor del mundo. Son tantas las cosas que quisiéramos decir, pero hemos tratado de condensar y enfocarnos en algunas de ellas que consideramos importantes, sin menospreciar, en alguna forma, otras que son parte de su legado. Si algo nos ha enseñado en todos estos años esta mujer de fe, es: créele a Dios y no le pongas límites. Honor a nuestra amada mom, madre, mamashka, pastora, hermana, tía y amiga. No nos queda la menor duda de que Dios la ha puesto en nuestro medio como un ejemplo a seguir, por medio de una vida que se ha dedicado únicamente a servir a Dios y a su prójimo.